El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 9. Él era imposible, pensó Nimra. Un hombre así no sería ningún tipo de compañero manejable. No, iba a imaginar, empujar y tomarse libertades más allá de lo que debería. Sin duda, no la trataría con el respeto debido a su rango y edad. De algún modo, para sorpresa de la parte de ella que contenía siglos de arrogancia, la idea le seducía en lugar de repelerle. Ser desafiada, enfrentar su voluntad contra la de ese vampiro que había sido forjado con un crisol, que habría atacado a otros hombres más allá de la redención, bailar el más antiguo de los bailes. Sí. Adriel, dijo, era lo que un humano puede llamar mi marido. Los ángeles no se casan como hacían los mortales, no se unen unos con otros con esos lazos. Nos conocimos desde hace unos 340 años. El ceño de Noel era un trueno negro. Eso no lo convierte en nadie. Yo tenía 200 cuando nos conocimos. ¿Un bebé? Interrumpió Noel, tensando las manos en sus rizos. A los ángeles no se les permite abandonar el refugio hasta llegar a los 100 años de edad. Ella levantó una ceja. Suéltame el pelo, Noel. Él liberó las manos. Lo siento. Dedos suaves acariciando su cuero cabelludo. Malditamente incivilizado por mi parte. Inesperado que él le diera ganas de sonreír, cuando estaba a punto de exponer el periodo más terrible de su vida. Los dos somos conscientes de que nunca serás Christian. Los ojos de Noel brillaron. Ahora, ¿quién camina por un camino peligroso? Curvando los labios, respondió. Un bebé, no, sino una mujer muy joven. Debido a su larga expectativa de vida, los ángeles maduraban más lentamente que los mortales. Sin embargo, a los 200 años había tenido la forma y el rostro de una mujer. Había comenzado a extender sus alas, a obtener unas mejores compresiones de lo que un día se convertiría. Adriel fue mi mentor en la salida. Estudié con él mientras me enseñaba lo que iba a ser un ángel, que podría gobernar algún día, aunque no me di cuenta en aquel momento. Solo después entendió que Rafael había visto su crecencia, fuerza, y había tomado medidas para asegurarse de que tenía la formación adecuada. La mano de Noel se curvó sobre su nuca, caliente y áspera. ¿Te enamoraste de tu profesor? Los recuerdos amenazaron con abayazar como una ola, pero no fue el eco de su examante lo que provocó que su pecho se llenara de tal dolor, que ninguna mujer mortal o inmortal tendría nunca que experimentar. Sí, pero no fue hasta más tarde, cuando esa relación fue permisible. Yo tenía 490 años de edad. Durante un tiempo fuimos felices. Pero la suya había sido siempre una relación de profesor a alumna. Después de 3 décadas de relación, comenzó a crecer de forma exponencial en poder y se me asignó el territorio de Luisiana. Me llevó 10 años más asentar mi fuerza, pero cuando lo hice, ya había superado de largo a Adriel. Él era infeliz. Continuando acariciándole la nuca, Noel dio un respingo. Uno de mis amigos mortales es psicólogo. Diría que Adriel tenía problemas de ineficiencia. Apuesto mis colmillos a que tenía un pene pequeño. Su risa le sorprendió a ella misma, pero se desvaneció muy pronto. Su infidelidad envenenó nuestra relación, dijo, recordando los silencios interminables que le había roto el corazón, pero que luego había reconocido como los berrinches petulantes de un hombre que no sabía cómo tratar a una mujer que ya se consideraba todos sus actos con adoración. No fue una sorpresa cuando me dijo que había encontrado otra amante, más débil, más joven. Dijo que me había convertido en una criatura a lo que no soportaba tocar. La expresión de Noel se asombró. Bastardo. Sí, lo era. Lo había aceptado hacía mucho tiempo. Nos separamos y creo que me habría curado después de que el dolor hubiese pasado, pero su sangre se convirtió en hielo. El destino quiso reírse de mí.
3 días después de que se fuera, descubrí que estaba encinta. En la mirada de Noel vio el conocimiento del valor de ese regalo incomparable. Los nacimientos angelicales eran raros, tan raros. Todos y cada uno de los niños eran atesorados y protegidos, incluso por aquellos que de otro modo serían enemigos. No le habría escondido tal alegría y thrill, pero necesitaba tiempo para llegar a un acuerdo con él antes de decírselo. Nunca llegué a eso. Mi bebé susurró y reposó las manos sobre su vientre. No era fuerte. Care estuvo a menudo conmigo durante el primer mes después de darme cuenta de que llevaba una vida en mi vientre. El curandero era el más venerado entre la raza angelical, pero le llamaron la noche que empecé a sangrar. Solo un poco, pero lo supe. Noel murmuró algo en voz baja y giró para pasarse las manos por el pelo, antes de convertirse en una de esas ráfagas inesperadas de movimiento para traerla a sus brazos. Dime que no estaba sola. Dímelo. Fen, dijo, el corazón oprimido al pensar en su viejo amigo vuelto tan frágil, la luz de su vida comenzando a parpadear ante el más mínimo viento. Fen estaba allí. Me sostuvo a través de la terrible oscuridad de esa noche, hasta que Care fue capaz de llegar. Si pudiera convertir a Fen, lo haría en un santiamén, pero no puedo. Las lágrimas ahogaron su voz. Es mi amigo más querido. Noel se quedó inmóvil. ¿Puede entrar libremente en estas habitaciones? Sí, por supuesto. Ella y Fen nunca más habían sido señora y vasallo después de aquella noche de tormenta cuando sangró y perdió a su bebé. Hablamos aquí, para no ser interrumpidos. Las manos de Noel se cerraron sobre sus brazos. Frunciendo el ceño, iba a presionarle para sus pensamientos cuando la importancia de su pregunta la golpeó. Fen, no. Se arrancó de sus brazos. Él no me haría más daño del que le haría asesinar a Amarilla. Yo, dijo Noel, no tengo ni idea de cómo funcione la caja fuerte, mucho menos la combinación. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero Fen, él sabe muchas cosas acerca de ti, tales como la fecha que perdiste a tu bebé, el día que tu hijo hubiera nacido. Las palabras suaves fueron un puñal en su alma, porque estaba en lo cierto. Hacía 5 décadas había cambiado la combinación y puesto la del día en que habría nacido su bebé. No había sido una elección consciente como tal. La fecha fue la primera que se le había ocurrido, incrustada en su conciencia. No lo creo. Hielo en su voz mientras luchaba contra la angustia que amenazaba con romperla. Y no permitiré ese táctico de pruebas venga a mí, Nimra. Ella le interrumpió cuando él quiso continuar. Hablaré con Fen a solas. Si su viejo amigo había hecho eso, tenía que saber por qué. Si él no había sido y no podía llegar a creer que fuera capaz de tal traición, entonces no había motivos por el cual fuera afectado por la fealdad de la sospecha. A menos que creas que va a levantarse para apuñalarme mientras estoy sentada frente a él. Noel no hizo ningún esfuerzo para ocultar su irritación, pero tampoco la detuvo cuando se dirigió a la puerta. Exeter estaba esperando para hablar con ella en la parte inferior de las escaleras, como a Sirani, pero ella sacudió la cabeza con una fuerte negativa. Sin confiar en sí misma para hablar, nada estaría bien en su mano hasta que hubiera descubierto la verdad, por terrible que fuera. Fe no estaba en casa, pero conocía sus lugares favoritos, como los suyos. Ah, dijo él cuando le localizó en el banco de piedra bañado por el sol, al borde del estanque, sus ojos casi negros y solemnes. La tristeza se asienta sobre tus hombros otra vez. Creí que el vampiro te hacía feliz. Noel se había retirado tan pronto como Fen entró a la vista, dándole la privacidad que necesitaba. Abatida, se sentó al lado de su viejo amigo, plegando las alas sobre la hierba detrás de ellos. Tengo un secreto para ti, Fen.
dijo, mirando cómo una libélula zumbaba sobre los lirios. Quinn no murió porque su corazón fallara, sino porque bebió veneno destinado a mí. Fe no respondió durante un buen rato. Imperturbable al viento, el estanque brillaba como un espejo bajo los verdes parterres de lirios. «Estabas tan triste», dijo al fin. «Tan triste por dentro, donde casi nadie podía verlo, pero yo lo sabía. Incluso mientras sonreías, mientras gobernabas, llorabas, tantos años llorando». Las lágrimas quemaban en el fondo de los ojos de Nimra, mientras la arrugada mano de Fen se cerraba sobre la suya donde reposaba en el banco entre ellos. «Me preocupa una cosa. ¿Quién velará de ti cuando yo me muera?» Su voz era susurrante por la edad. Los dedos contenían un temblor que hacía que el corazón de Nimra se apretara. «Pensé que la tristeza te ahogaría, dejándote como una presa fácil para los carroñeros». Una sola lágrima cayó por su cara. «Solo quería darte paz». Trató de apretarle la mano, pero su fuerza no era lo que había sido la primera vez que entró en su corte. Un hombre con un almacén inagotable de energía. «Me rompía el corazón verte recorrer el jardín cuando todo el mundo dormía. Tanto dolor a través de ti es arrogante para mi parte hacer tal afirmación. Ridículo también, pero tú eres mi hija tanto como María». Ella le dio la vuelta a la mano, doblando los dedos alrededor de los suyos. «¿Crees que soy tan frágil, Fen?» Este suspiró. «Me temo que he aprendido las lecciones equivocadas de mi otra hija. Ella no es fuerte. Ambos lo sabemos». No habría habido nadie para protegerle después de que te hubieras ido. No. Sin embargo, no podía soportar tu tristeza. Sacudiendo la cabeza, volvió el rostro para mirarla. «Supe que había cometido un terrible error el día siguiente cuando te enfrentaste al mundo con fuerza y coraje y una vez más. Pero para entonces, Quinn había muerto». El dolor ponía un peso en cada palabra. «Lo siento, mi señora. Aceptaré cualquier castigo que consideres pertinente». Ella le apretó la mano. La emoción la estranguló la garganta. «¿Cómo voy a castigarte por amarme, Fen?» La idea de haberle hecho daño era un anatema para ella. No era un asesino, simplemente era viejo y temía por las hijas que dejaría atrás. «No dejaré que Amarilla se ahogue», prometió. «Mientras yo respire, velaré por ella». «Tu corazón siempre ha sido demasiado generoso para una mujer que ejerce tanto poder». Hizo un sonido de cacareo con la lengua y metió un dedo artrítico. «Es bueno que tu vampiro esté cortado de una madera más dura». Esta vez fue Nimra quien sacudió la cabeza. «Esos pensamientos mortales», dijo ella, su alma dolorida con el conocimiento de una pérdida que se acercaba cada vez más aún a cada latido. «No necesito un hombre». «No, pero tal vez deberías». Una sonrisa tan familiar que la atacaría cuando ya no pudiera verla. «No puedes haber fallado en notar que los ángeles, que conservan su humanidad, a lo largo del tiempo son los que tienen parejas o amantes junto a ellos». Fue una declaración astuta. «No te mueras, Fen», susurró ella, incapaz de contener su dolor. «Estabas destinado a vivir para siempre». Había comprobado su sangre 3 años después de que llegara a su corte, ya consciente de que era un hombre en quien podía confiar, que no la traicionaría a través de los siglos, pero los resultados habían sido negativos.
El cuerpo de Fen rechazaría el proceso que convertía a los mortales en vampiros, lo rechazaría con tal violencia que moriría o se volvería irremediablemente loco. Fen se echó a reír. Su apergaminada piel bajó de la suya. Más bien, estoy esperando la muerte, dijo con una sonrisa que hizo que sus ojos brillaran. Finalmente voy a saber algo que tú nunca has sabido y quizá nunca lo harás. Eso hizo que Nimra curvara sus propios labios y a medida que el sol se movía a través del perezoso azul del cielo, mientras el dulce aroma del jazmín se desmoronaba en el aire, se sentó con el hombre que habría sido su asesino y lloró por el día en que ya no se sentiría más a su lado en el ataque de lirios mientras las libélulas zumbaban. Ese día llegó mucho antes de lo que podía haber esperado. Fen simplemente no despertó a la mañana siguiente, pasando a la muerte con una sonrisa tranquila en su rostro. Ella le enterró con los honores más altos, en una tumba al lado de su amada esposa. Incluso Amarilla dejó a un lado su enemistad por ese día, comportándose con mayor gracia, aunque su rostro estaba devastado por el dolor. Adiós, le dijo a Nimra, después de que Christian, con voz pura y hermosa, hubiera cantado una despedida conmovedora a un mortal que había sido amigo de los ángeles. Nimra miró a los ojos de la vampira, tan parecidos a los de su padre y tan distintos. Si alguna vez necesitas algo, sabes que no tienes más que llamar. Amarilla le dio una sonrisa tensa. No hay necesidad de fingir. Él era el único vínculo entre nosotras. Ya se ha ido. Con eso se volvió y se alejó, y Nimra supo por qué era la última vez que vería a la hija de Fen. No importaba, había puesto las cosas en su lugar. Amarilla no estaría jamás sin amigos o indefensa si lo necesitaba. Esto, Nimra lo haría por Fen, por el amigo que nunca volvería a aconsejarla con una sabiduría que se suponía que ningún mortal poseía. Una gran mano se deslizó en la suya, la piel más áspera que la suya. Ven, dijo Noel, es hora de irse. Solo cuando le pasó el pulgar por la mejilla se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas que venían después de que todos se hubieran marchado de la tumba. Lo voy a extrañar mucho, Noel. Lo sé. Deslizando la mano por su brazo, lo puso sobre sus hombros y la abrazó, y su cuerpo proporcionaba un refugio seguro para el dolor que emanaba de ella en un torrente de angustia. En los días posteriores a la muerte de Fen, Noel comenzó a descubrir exactamente cuánto había hecho el viejo por Nimra, desde velar por sus intereses cuando se trataba de los residentes vampiros de Luisiana, hasta asegurarse que la corte mantenía el equilibrio. Fen había sido el centro incluso mientras él mismo se colocaba en los bordes. Con su pérdida, llegó un momento de cierta confusión, ya que todos trataban de averiguar su lugar en el esquema de las cosas. Christian, por supuesto, intentó asumir el control, pero estuvo claro desde el principio que tenía demasiada arrogancia para jugar a la sutil política que Fen tenía y había manejado con tanta facilidad, y que Noel, en silencio, comenzó a manejar. No era político, pero no tenía problema para poner las ideas en fila para hacer las cosas. En cuanto a su derecho a estar en la corte, no le había pedido permiso a Nimra para quedarse. No le había pedido permiso a nadie. Simplemente había llamado a Dimitri y le dijo: «Me quedo». El vampiro, que tenía más poder que cualquier otro vampiro que Noel conociera, no había estado muy complacido. «Estás en la lista para ser colocado en la torre. Sácame». Silencio. Entonces una oscura diversión. «Si alguna vez Nimra decide que eres muy problemático, tendré un lugar esperándote». «Gracias, pero no será necesario». Incluso si Nimra trataba de hacerlo, Noel no tenía ninguna intención de que lo hiciera. Ella era dolorosamente vulnerable en este momento, y si Fen, aquí para proteger,
sus secretos de aquellos que utilizarían su dolor para hacerle daño. Alguien tenía que vigilarle la espalda. Con esa idea en mente, comenzó a hacer precisamente eso, utilizando a los miembros de la corte antiguos y nuevos en beneficio de Nimra. La ley y su fuerte Asirani fue la primera en pillarle. Siempre supe que no había visto el verdadero Noel, dijo con un destello en sus ojos, y luego le pasó un pequeño archivo. Hay que manejar esto. Resultó ser un informe de un grupo de jóvenes vampiros de Nueva Orleans, que estaban actuando por su cuenta. Al haberse enterado de la distracción del duelo de Nimra, Noel se encontraba en la ciudad al caer la noche. Todos los vampiros por debajo de los 100 no eran rivales para él, ni siquiera juntos. No solo eran más viejos, era increíblemente fuerte para su edad. Al igual que con los ángeles, algunos vampiros ganaban poder con la edad, mientras que otros llegaban a un punto estático y se quedaban allí. Noel se había vuelto cada vez más fuerte desde que fue convertido. Una de las razones por las que había sido atraído a la guardia directamente debajo de los 7 de Rafael, cuando los vampiros resultaron ser lo bastante estúpidos como para que pensaran que podía enfrentarse a él. Liberó su energía reprimida, su furia protectora por no haber podido proteger a Nimra del dolor de la pérdida de Fen, sobre los idiotas. Después de que yacieran sangrado y derrotados delante de él en un callejón que había conocido días mejores y apenas iluminado por el débil resplandor amarillo de una farola cercana, cruzó los brazos y levantó una ceja. ¿Creíste que nadie vigilaba? El líder del pequeño grupo gemía. Su ojo estaba volviéndose de un hermoso color morado. Joder, nadie dijo nada acerca de un matón de mierda. Cuida tu boca. Noel tuvo la satisfacción de ver palidecer al hombre. Esto fue una advertencia. La próxima vez no voy a detenerme. ¿Entendido? Un mar de asentimientos. Regresó a su habitación a altas horas de la madrugada, mientras el mundo todavía estaba oscuro. Se duchó, se ató una toalla alrededor de sus caderas y se dirigió a su dormitorio con la intención de coger algo de ropa. Lo que realmente quería hacer era ir con Nimra. Ella no había dormido desde la muerte de Fen. Estaría en los jardines, pero el débil hematoma en la mejilla, donde uno de los vampiros había conseguido golpearle con un codo, podría alertarla sobre lo que había estado haciendo. Quería algo más de tiempo para establecer en este nuevo papel antes. Nimra, sentada en el borde de su cama con las alas extendidas detrás de ella y su cuerpo vestido con una túnica larga de un azul profundo, se parecía más al ángel que gobernaba un territorio de lo que había parecido en días. ¿Dónde has estado, Noel? Hasta aquí el capítulo 9 de El Lobo del Ángel. Gracias por escucharme.